Saludos a todos. En esta ocasión vamos a hablar de la Organización Internacional del Trabajo. En el marco del Derecho Internacional del Trabajo, esta organización internacional es uno de los organismos con mayor importancia en este ámbito y vamos a ver cuál es su estructura, su funcionamiento, sus antecedentes, cuáles son las cuestiones que atiende y bajo qué principios y parámetros lo hace. Es un tema dentro de los temas del derecho internacional, de los más importantes y también de los más interesantes por el contenido, sobre todo cuando nos referimos al contenido del derecho social y de la organización de la comunidad internacional para atender temas de contenido social. La Organización Internacional del Trabajo fue creada en el año de 1919. Ya habíamos comentado en algún video anterior que esto sucede en el marco de la celebración del Tratado de Versalles, que terminó con la Primera Guerra Mundial y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar la paz universal y permanente. La Constitución de la Organización Internacional del Trabajo fue elaborada entre enero y abril de 1919 por una comisión del trabajo establecida por la Conferencia de Paz, que se reunió por primera vez en París y después en Versalles. La comisión, en aquel entonces presidida por Samuel Gompers, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo, se componía por representantes de 9 países, entre los que se encontraban Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y el propio Estados Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la única en su género, con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus órganos ejecutivos. Es por eso que más adelante se va a hablar de una organización tripartita, justamente porque representa a estos tres sectores: el gubernamental, el de los empleadores y el de los trabajadores. La constitución de la OIT contenía ideas ya experimentadas en la Asociación Internacional para la Protección de los Trabajadores, fundada en Basilea en 1901. Las acciones en favor de una organización internacional que enfrentara temas laborales se iniciaron desde el siglo XIX y fueron lideradas por dos empresarios, Robert Owen de Gales y Daniel Legrand de Francia. La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por consideraciones sobre seguridad, humanitarias, políticas y económicas. Al sintetizarlas, el preámbulo de la Constitución de la OIT dice que las altas partes contratantes estaban movidas por sentimientos de justicia y humanidad, así como por el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo. Ya desde ese entonces, el trabajo considerado como uno de los ejes sobre los cuales se puede lograr la paz, porque en medida que el descontento social crece por la falta de trabajo o por las malas condiciones de trabajo, esto impulsa otro tipo de problemáticas. Es por eso que, como les mencionaba hace un momento, el trabajo justo, decente, bien remunerado y que dignifica al hombre es uno de los ejes de la paz universal. Había un verdadero reconocimiento a la importancia de la justicia social para el logro de la paz, en contraste con un pasado de explotación de los trabajadores en los países industrializados hasta ese momento. Había también una comprensión cada vez mayor de la interdependencia económica del mundo y de la necesidad de cooperación para obtener igualdad en las condiciones de trabajo en los países que competían por mercados. Al reflejar estas ideas, el preámbulo del Tratado de Versalles establecía lo siguiente: considerando que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social, considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y la armonía universales, y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones, considerando que si cualquier nación no adoptare
un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países. Las áreas que podrían ser mejoradas enumeradas en el preámbulo continúan vigentes, por ejemplo, la reglamentación de las horas de trabajo, incluyendo la duración máxima de la jornada de trabajo y la semana, la reglamentación de la contratación de mano de obra, la prevención del desempleo, el suministro de un salario digno, la protección del trabajador contra enfermedades o accidentes como consecuencia de su trabajo, la protección de niños, jóvenes y mujeres, la pensión de vejez e invalidez, la protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero, el reconocimiento del principio de igualdad de retribución en igualdad de condiciones, el reconocimiento del principio de libertad sindical, la organización de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas similares. Algunos antecedentes importantes de la OIT. Por supuesto, se trata de una organización que ha realizado aportes importantes al mundo del trabajo desde sus primeros días. La primera Conferencia Internacional del Trabajo en Washington, octubre de 1919, adoptó 6 convenios internacionales del trabajo, que se referían a las horas de trabajo en la industria, el desempleo, la protección de la maternidad, el trabajo nocturno de las mujeres, la edad mínima y el trabajo nocturno de los menores en la industria. La OIT estableció su sede en Ginebra en el verano de 1920, con el francés Albert Thomas como primer presidente de la Oficina Internacional del Trabajo, que es la secretaría permanente de la organización. Con gran ímpetu, impulsó la adopción de 9 convenios internacionales del trabajo y 10 recomendaciones en menos de 2 años. Este primer fervor pronto fue moderado porque algunos gobiernos pensaban que había demasiados convenios, el presupuesto era excesivo y los informes solían ser muy críticos. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia declaró que el ámbito de acción de la OIT se extendía también a la reglamentación de las condiciones de trabajo del sector agrícola. En 1925 fue creado un comité de expertos como sistema de supervisión de la aplicación de las normas de la OIT. El comité, que aún existe, está compuesto por juristas independientes responsables del análisis de los informes de los gobiernos y de presentar cada año a la conferencia sus propios informes. El estadounidense David Morse fue director general entre 1948 y 1970, periodo durante el cual se duplicó el número de países miembros. La Organización Internacional del Trabajo asumió su carácter universal, los países industrializados pasaron a ser una minoría ante los países en desarrollo. El presupuesto creció 5 veces y el número de funcionarios se cuadruplicó. La OIT creó el Instituto Internacional de Estudios Laborales con sede en Ginebra en 1960 y el Centro Internacional de Formación en Turín en 1965. La organización ganó el Premio Nobel de la Paz en su 50 aniversario en el año 1969. Entre 1970 y 1973, con el británico Wilfred Yeats como director general, la OIT avanzó en el desarrollo de normas y de mecanismos para la supervisión de su aplicación, en particular en la promoción de la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Por lo que hace a la gran misión que tiene la OIT, así como el impacto que ha tenido en el mundo a nivel global, está consagrada a la promoción de la justicia social, de los derechos humanos y laborales reconocidos internacionalmente, persiguiendo su misión fundadora. La justicia social es esencial para la paz universal y permanente. Con esta bandera es que ha logrado grandes avances en materia de justicia social, empatada, por supuesto, con los derechos laborales que a su parte
a su vez, son parte de los derechos humanos. Mencionábamos que es la única agencia tripartita de la ONU porque reúne a gobiernos, a empleadores y a trabajadores de 187 Estados miembros, a fin de establecer las normas del trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo decente de hombres y mujeres. Actualmente, el Programa de Trabajo Decente de la OIT contribuye a mejorar la situación económica y las condiciones de trabajo que permiten que todos los trabajadores, empleadores y gobiernos participen en el establecimiento de una paz duradera, de la prosperidad y el progreso. Se puede decir que la OIT trabaja alrededor de 4 objetivos estratégicos. Primero, promover y cumplir las normas y los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Segundo, crear mayores oportunidades para que mujeres y hombres puedan tener empleos e ingresos dignos. Tercero, mejorar la cobertura y la eficacia de una seguridad social para todos. Cuarto, fortalecer el tripartismo y el diálogo social. A fin de alcanzar estos objetivos, la OIT cuenta con un bagaje único de experiencias y conocimientos sobre el mundo del trabajo, que ha adquirido a lo largo de casi 100 años de dar respuestas a las necesidades de trabajo decente, de medios de vida y de dignidad de personas alrededor del mundo. La OIT está al servicio de sus mandantes tripartitos y de la sociedad en general, de diversas maneras, entre ellas, formulando políticas y programas internacionales para promover los derechos humanos fundamentales, mejorar las condiciones de trabajo y de vida y aumentar las oportunidades de empleo. Elaborando normas internacionales del trabajo respaldadas por un sistema singular de control de su aplicación. Formulando e implementando en asociación activa con sus mandantes un amplio programa de cooperación técnica internacional para ayudar a los países a llevar a la práctica dichas políticas, llevando a cabo actividades de formación, educación, investigación, que contribuyen al progreso de todos estos esfuerzos. En esta liga les dejo un video que se refiere justamente al trabajo decente a partir de lo que establece la OIT. Work is, if you like, the chief locomotive of development and better standards of living. And I think the UN and the international community has got that message, and we see it reflected in the agenda. Now, this is all the more necessary because, quite frankly, the state of employment in the world is not great. We know, and the ILO has been emphasizing this for many years, unfortunately, that world unemployment is at extremely high levels. There's over 200 million people without work today. The bad news is it's getting worse, not better. On current growth trajectories, there's going to be more unemployed, not less, despite all of the talk of recovery in the global economy. But in addition to that, the crisis has still left a jobs gap of 61 million jobs worldwide. It's destroyed 61 million jobs, shared between people who are now unemployed and people who have just simply withdrawn from the labour market because they've given up hope. The notion that mass unemployment is an inevitability and we have to live with it is a mistaken idea. It would worry me in the first instance that governments, decision makers say, well, we do have to live with unemployment because we cannot do better. That you have to put to one side. And the UN's agenda does say full employment. So I think that this agenda, which, as I say, will guide the international effort on the global economy for the next 15 years, by putting jobs, decent jobs at the centre, is getting the right message and giving us tremendous opportunities for the future. If you look back over history, people have always been worried. They've always said, my goodness, here comes
the steam engine, here comes the internal combustion engine, here comes the microelectronic revolution. It's going to kill jobs. And strangely enough, the balance, historical balance, is that technology has actually promoted jobs in the long term, but it creates turbulence and disruption in the short term. Technology will disrupt, it will create turbulence. The question is how good we are at managing that change and making sure that the dislocation that happens in the short term eventually gives rise to a longer path, which is positive in terms of more jobs, better opportunities, particularly for our young people. There are going to be winners out of this process, don't deny it. There'll be losers, that's what always happens. But I think in general, whether you think you're going to be a winner or a loser, people are worried about what these changes are going to bring to our societies and how our societies are going to operate. And that's one of the reasons why the ILO is launching a Future of Work initiative as we approach our 100 years birthday, our centenary in 2019. I think we have to understand that we're in an entirely new position when it comes to climate change and everything that goes with that. One thing we've learned in the ILO and we have to keep very present in our minds is that climate change is our business. It's a world of work issue. We're living in a world which is more and more and more unequal. And I think we all feel it. We see a great deal of wealth produced, extraordinarily productive capacity, and then being distributed in ways which make people distanced rather than brought together. And that can actually weaken the notion of common purpose, common social cohesion. It's a bit of an us and a them thing. So inequality is a social problem. It's always been a social problem. I think it's an acute social problem. From the ILO, we come to this with a mandate. And our mandate in the end is to promote social justice in the world. And that's the best way to keep our world peaceful. So we come to this with a purpose. All of this thinking about these wildly complicated issues have got, and this is the biggest ambition of all, to lead us to an agenda and coming together on how we're going to promote social justice in this maelstrom of change. Pues el logro de la justicia social, un objetivo bastante ambicioso que persigue esta Organización Internacional del Trabajo. Un aspecto esencial en las actividades de la OIT es la importancia de la cooperación entre gobiernos y organizaciones de trabajadores y empleadores en la promoción del progreso social y económico. El objetivo de la OIT es responder a las necesidades de los hombres y mujeres trabajadores al reunir a gobiernos, empleadores y trabajadores para establecer normas de trabajo, desarrollar políticas y concebir programas. La estructura de la OIT, en la cual trabajadores y empleadores tienen el mismo derecho al voto que los gobiernos en sus deliberaciones, es una muestra del diálogo social en acción. De esta manera se garantiza que las opiniones de los interlocutores sociales queden fielmente reflejadas en las normas laborales, políticas y programas de la OIT. Esta organización fomenta el tripartismo dentro de sus mandantes, empleadores, trabajadores y Estados miembros, al promover el diálogo social entre las organizaciones sindicales y de empleadores en la formulación y en la aplicación de las políticas nacionales en el ámbito social y económico, así como respecto a muchas otras cuestiones. Los principales órganos de gobierno de la OIT, esta realiza su trabajo a través de 3 órganos fundamentales, los cuales cuentan con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores. En primer lugar tenemos la Conferencia Internacional del Trabajo, que establece las normas internacionales del trabajo y define las políticas generales de la organización. La conferencia, que con frecuencia es denominada el Parlamento Internacional del Trabajo, se reúne una vez al año. Es también un foro para la discusión de cuestiones sociales y laborales fundamentales.
El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de la OIT y se reúne 3 veces al año en Ginebra. Toma decisiones sobre la política de la OIT y establece el programa y el presupuesto que después es sometido a la conferencia para su adopción. Y por último, la Oficina Internacional del Trabajo, que es la Secretaría Permanente de la organización, es responsable por el conjunto de actividades de la OIT que lleva a cabo bajo la supervisión del Consejo de Administración y de la Dirección General. El Consejo de Administración y la Oficina son asistidos en su labor por comisiones tripartitas, que se ocupan de los principales sectores económicos. Además, reciben apoyo de los comités expertos en materia de formación profesional, desarrollo de la capacidad administrativa, seguridad y salud en el trabajo, relaciones laborales, educación de los trabajadores y problemas específicos que afectan a mujeres y jóvenes trabajadores. La OIT cuenta con un sistema de control de las normas que emite. Estas normas internacionales del trabajo están respaldadas por un sistema de control, que además es único en el ámbito internacional y que ayuda a garantizar que los países realmente apliquen los convenios que ratifican. La OIT examina regularmente la aplicación de las normas en los Estados miembros y señala áreas en las que se podría mejorar su aplicación. Si existe algún problema en la implementación de las normas, la OIT presta colaboración a los países a través del diálogo social y la asistencia técnica. La OIT ha desarrollado diversos medios de control de la aplicación de los convenios y recomendaciones, por ley y en la práctica, tras su aprobación por la Conferencia Internacional del Trabajo y su ratificación por los Estados. Ha creado diversos mecanismos de control que permiten dar un seguimiento a las medidas adoptadas para hacer efectivos los convenios y recomendaciones, tras su aprobación por la conferencia y su ratificación por los estados. Estamos hablando básicamente de 2 mecanismos de control. El primero es el sistema de control periódico, que prevé el examen de las memorias que presentan periódicamente los estados miembros sobre las medidas que han adoptado para poner en ejecución los convenios a los cuales se han adherido. El segundo son los procedimientos especiales, que incluyen un procedimiento de reclamaciones y un procedimiento de quejas de aplicación general, así como un procedimiento especial en materia de libertad sindical. Hablemos ahora de las asociaciones al servicio del desarrollo. Desde comienzos de los años 1950, la OIT proporciona cooperación técnica a países de todos los continentes y en todas las etapas de desarrollo. Los proyectos son implementados gracias a una colaboración entre los países beneficiarios, los donantes y la OIT, que mantiene una red de oficinas exteriores en todo el mundo. La cooperación para el desarrollo construye puentes entre la función normativa de la OIT y las mujeres y hombres en todas partes del mundo. Es esencial para ofrecer a las personas oportunidades de trabajo decente y para ayudar a nuestros mandantes, trabajadores, empleadores y gobiernos a hacer realidad el programa de trabajo decente. La cooperación para el desarrollo afianza las capacidades técnicas, organizativas e institucionales de los mandantes de la OIT a fin de que puedan poner en práctica una política social coherente y eficaz y garantizar el desarrollo sostenible. Por lo que hace al presupuesto, el programa y presupuesto de la organización, que establece los objetivos estratégicos y los resultados esperados del trabajo realizados por la organización, es aprobado cada 2 años por la Conferencia Internacional del Trabajo. Como hemos podido ver, se trata de una organización de gran importancia a nivel internacional, sobre todo porque, única en su especie y sin precedente alguno, ha establecido importantes principios de cooperación tripartita entre los gobiernos, los empleadores y los trabajadores, y ha representado, por supuesto, un gran avance en materia de trabajo digno. Agradezco mucho su atención y nos vemos en el próximo video. Gracias.